Buenos días. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia denominada Responsabilidades por la prestación indebida del servicio público, la cual será impartida por la licenciada María Guadalupe Cristina Vega Ramírez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de quien me permito leer su síntesis curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el diplomado Derechos Humanos y Mujeres, México, impartido por la Universidad de Chile, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó el seminario Violencia y Paz, impartido por el Colegio de México. La licenciada ha impartido cursos, talleres y conferencias en tema de derechos humanos desde el año de 1993 y actualmente se desempeña como subdirectora en la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A continuación, hace el uso de la voz la licenciada María Guadalupe Cristina Vega Ramírez. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buen día a todos, a todas. Pues iniciamos una etapa distinta. Gracias y desgraciadamente por toda la situación que en este momento tenemos. Ahora no puede ser una cercanía y algo más pues personalizado, pero pues a través de esta alternativa que nos brinda la tecnología, estamos el día de hoy con ustedes. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues tenemos esta responsabilidad y justamente tiene que ver, y lo enlazo con el tema que vamos a ver el día de hoy, y que ya lo mencionaba la licenciada, se denomina responsabilidades por la prestación indebida del servicio público. En esta actividad vamos a tratar de retomar algunos elementos que ya todos y todas manejamos y trabajamos en la administración pública, desde luego, pero que a veces dejamos un tanto cuanto de lado porque al ser parte del cotidiano, como que pues los damos por hecho y los dejamos a veces de ver. Elementos que nos trazamos dentro de pues las mismas actividades y que nos obligan a todas quienes prestamos el servicio público. Entonces aquí nos estamos trazando como un objetivo de esta actividad el recordar, identificar todos estos conceptos generales a veces que damos por hecho y que, repito, tienen que ver con lo cotidiano. Me estoy refiriendo a lo que hace los derechos humanos, a lo que tiene que ver propiamente con la administración pública, qué responsabilidades, qué herramientas nos brinda la legislación para la aplicación en las actividades cotidianas, y que justamente, pues ya desde a modo de ejemplo, ¿no? Podemos hablar de muchas de ellas, y una de las más importantes que seguramente a muchos y a muchas nos tienen en un desvelo permanente, es la que tiene que ver con nuestra declaración patrimonial. Ese es el referente de inicio con el que me gustaría abrir esta mañana, porque quienes estamos en la administración pública sabemos que en mayo tenemos que hacer esa maravillosa declaración en donde justamente se establece, o justamente el objetivo, más bien dicho, es el contrastar que lo que ganes, pues, se relacione con lo que tienes. Ese es el objetivo de esa declaración. Esa es una de nuestras primeras responsabilidades, y dentro de la administración pública creo que ahí se vale que hagamos una serie de precisiones. No se trata de victimizarnos, no se trata de decir por qué nosotros tenemos que hacer, además de
todo lo que las personas particulares en el ámbito de la persona fiscal o persona moral deben también que declarar, por qué quienes estamos en el servicio público además tenemos que realizar. Y en ese sentido parto de estos conceptos generales y de la interrelacionar todo esto con lo que hace a nuestro campo de acción, que pues tiene que ver con los derechos humanos. ¿Quiénes tenemos derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? Estos elementos ya de suyo es la primera, o yo diría una de las primeras responsabilidades de quienes estamos en la administración pública. Tenemos que saber de qué se trata, tenemos que tener claro cuáles son los mecanismos de defensa y protección y obviamente tenemos también la responsabilidad, el deber de tener muy claro cuando estamos en esa encrucijada o en esa tenue línea en donde podemos llegar a rebasar lo que es el límite y caer en lo que hace a una posible violación a derechos humanos que tenga competencia un organismo público defensor de estos derechos. En este sentido, mucho tenemos que hablar de lo que hace a la dignidad humana, no con ese concepto quizá etéreo, intangible, incluso me recuerdo que hay por ahí alguna tesis de la Suprema Corte de Justicia que hace alusión a que la dignidad humana no es un elemento intangible, sino que es un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna y que en este sentido nos permite el abordarlo, el retomarlo con una serie de elementos que nos permiten ir hacia una forma más congruente de lo que hace a estos derechos. En ese sentido me apoyo o nos apoyamos en valores que tienen que ver con algunas de sus propias características referentes a estos derechos que llamamos humanos. Estamos hablando de la universalidad, estamos hablando de lo que tiene que ver con esa posibilidad de respeto, de que se conectan unos con otros, coexisten. Y en ese sentido podemos decir que ante estos valores que llamamos universales como la vida, como el respeto, la justicia, la libertad, debemos adoptar actitudes que tienen que ver con empatía, con tolerancia, con atención, incluso con consideración. ¿Cómo empataría esto con lo que hace al servicio público de manera permanente? Bueno, pues yo diría que justo tiene que ver con todo lo cotidiano, con las relaciones interpersonales, con cómo ves o no ves a los otros, a las otras, con cómo nos vamos interconectando. Cuando hablamos de la administración pública, y ustedes lo saben mejor que yo, estamos hablando de prestar un servicio y tenemos que recordar elementos como lo son también incluso el Estado. ¿Quién es el Estado? ¿Quiénes conformamos el Estado? ¿Cómo es que el Estado va a ir dividiendo y cómo va a ir generando servicios y cómo se va a hacer de los medios, las formas para generar esos servicios y cómo va a través de qué recursos, tanto materiales como humanos, va a brindar y prestar esos servicios. Es ahí donde se genera esta conexión de la que hablo. Y entonces tenemos justo que este fundamento de los derechos humanos se embiste de lo que hace a la dignidad humana, hablando de estas actitudes que mencionamos ante este apoyo de valores universales que son estos derechos y que nos pueden llevar o no a congruencia, a ser y empatar lo que decimos con lo que hacemos, con lo que pensamos. Eso es un gran reto. Me parece que todavía el día de hoy tenemos esa imposibilidad, a veces algunas más que otras, por una serie de factores que también son importantes mencionar. Y en este sentido podemos ir
identificando cómo y a quién nos toca qué respecto de lo que hace a estos que llamamos derechos humanos. Y esto de suyo nos implica hablar de ámbitos de competencia. Aquí podemos hacer un pequeño paréntesis. Administración pública, el Estado administra a través de todas sus entidades, de todos sus, todas sus instancias, de todos sus elementos, de todos sus recursos, lo que hace a proveernos de servicios, hacer que toda la comunidad, toda la sociedad, toda la población tengamos el acceso oportuno, eficaz, eficiente a servicios, pero también a lo que hace al ejercicio de todos y cada uno de nuestros derechos. Y en ese sentido hablamos de diferentes ámbitos de competencia. ¿Qué es lo que nos toca a todos, a todas respecto de estos derechos dentro de lo que hace a la administración pública? Pues ahí hablamos de estos ámbitos de competencia. ¿Qué es lo que pasa? Y me refiero primero a quienes no pertenecen a la administración pública. Bueno, pues hablamos de los particulares y muchas de las veces, no me van a dejar mentir mis compañeros, compañeras de las comisiones estatales, de las comisiones de derechos humanos en los diferentes estados de la República. Muchas de las veces pareciera que lo que tiene que ver con la defensa y protección de estos derechos, pues de entrada nos corresponde de igual manera indiscriminadamente a nosotros. Y no, por eso insisto o insistimos en precisar a quién nos toca y cómo nos toca. El referente de inicio sería todos en la administración pública, todas las personas que trabajamos, que formamos parte de cualquiera de las instancias de la administración pública, tenemos la obligación, la responsabilidad, el deber de ser garantes de estos derechos. Y en ese sentido, existen las instancias pertinentes que nos ponen límites, frenos. Esto lo encontramos desde nuestra Carta Magna, ahí está estipulado desde el artículo 1 de la Constitución hasta el 102, apartado B de la Constitución, que ya establece las facultades específicas para los órganos organismos encargados específicamente de la protección de estos derechos para resolver sobre ciertas cuestiones que violentan lo que hace a la dignidad humana. Y me voy clarificando, me doy a entender. No todo lo que nos parece que atenta, que afrenta contra la dignidad de las personas o sus derechos va a ser ámbito de competencia de estos organismos públicos y trato de irlo desmenuzando de una manera muy sintetizada y rápida. Estamos hablando de lo que hace a la posibilidad de intervención o no. Cuando se trata de situaciones exprofeso entre particulares, hablamos de formas de transgredir a estos derechos y la manera agravada de hacerlo es a través de la comisión de los delitos. Por lo tanto, las áreas encargadas de procuración de justicia, de investigación de delitos, pues serán las competentes tratándose o viendo si se trata de una cuestión o de un delito del orden federal o del orden común. Estamos hablando de actitudes, estamos hablando de situaciones en donde tenemos que clarificar, porque aquí viene una parte importante para quienes estamos en el servicio público, que no siempre estamos en funciones. Es diferente hablar de estar en funciones a estar a disposición. Son cuestiones quizá muy sutiles, pero que tenemos que clarificar para efecto de desarrollar nuestro trabajo. Y me sigo explicando. Estas actitudes en donde discriminas, en donde segregas, en donde no tratas al otro con esa consideración, con esa atención, con esa empatía, porque simple y sencillamente no es igual a ti.
Y esto me permite ir abordando lo que hace al tema de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Cuándo podemos incurrir en ellas? Porque haciendo esta diferenciación, quizá tengamos un poco más de claridad. No es, dicen algunos, y me voy a atrever a mencionar algunas situaciones importantes, no es el hacer el favor de atender a las personas. Claro, esto aplica tanto en el ámbito de la administración pública como de la administración privada. Finalmente hablamos de personas y como personas nadie, ninguna de nosotras tenemos el derecho a faltar, el derecho a discriminar, el derecho a, en un momento dado, dicen algunas brindar un mal servicio. Solo que cuando estás y eres parte de la administración pública, bueno, pues esto de suyo trae otro tipo de consecuencias, digamos que adicionales. No es tener más o menos derechos, es simplemente la responsabilidad que conlleva a partir del empleo, cargo o comisión que te toca ostentar, ¿no? Que te toca realizar. Y en ese sentido, bueno, pues vamos clarificando cómo se divide la sociedad en estos distintos niveles. De inicio, estas actitudes transgresoras que mencionamos, pues se trata de violencia directa. Te das cuenta quién la realiza, a través de qué, cómo, qué tipo de violencia está sucediéndose. Con otro nivel en que se coacciona esta sociedad, bueno, pues también podemos hablar de situaciones que se derivan de otro tipo de violencia, de ese tipo de violencia que impacta grandes masas de la sociedad, que no se puede identificar una sola variable, una sola persona que sea la gestora de esta situación, sino que más bien estamos hablando de un común denominador que desencadena o que se propicia a través de la desigualdad social, y esa es esa violencia estructural. Estamos hablando de que se liga a los derechos sociales, a los derechos de los pueblos, que tiene que ver con situaciones derivadas de hambre, de guerras, de inseguridad pública, de catástrofes. Hay muchas personas que todavía hoy día dicen, es que no todas tenemos los mismos derechos. No, sí, todos y todas las personas en este país tenemos los mismos derechos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. El problema no es esa situación, el problema es qué condiciones aptas, propicias tenemos todos, todas, en igualdad de condiciones justo para ejercer esos derechos. Entonces estamos hablando de situaciones completamente distintas. La violencia estructural específicamente la identificamos o la podemos identificar como desigualdad social. Ya dice Norberto Bobbio, ¿no? Que pues hablando de los derechos humanos, estos van a ser todo lo congruentes o congruentes específicamente a partir de la vivencia en un estado de democracia pura. Y esto hoy por hoy, bueno, pues nos sigue costando muchísimo trabajo. No hay una democracia pura, seguimos viviendo en una desigualdad social que se deriva de múltiples factores, inclusive hasta de políticas públicas, en donde en lugar de tener una perspectiva, ya voy a empezar a meterme en algunas cuestiones, obligaciones de los servidores, las servidoras públicas en específico, y que tienen que ver con el conocimiento de qué son los derechos humanos, en dónde están las herramientas jurídicas para su salvaguarda, y además de ello, qué potencial hemos obtenido a lo largo de estos años para ir aterrizando en vivencia cotidiana dentro de nuestra persona, pero también dentro de nuestra labor cotidiana,
todos y cada uno de estos elementos. Y hablo de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, en donde se erradiquen formas de interactuar con los demás que finalmente se traducen en esta violencia, ya sea directa o estructural, de la cual estamos hablando. Esta forma de resolver conflictos en donde se privilegia la imposición, a veces de manera muy directa, a veces de manera velada, pero que trae de suyo todos estos factores que conocemos y que contribuyen al desarrollo de la vulnerabilidad y propician la discriminación y que nos llevan en el ámbito de la administración pública a cometer posibles violaciones a los derechos humanos y con ello faltar a nuestras responsabilidades, a nuestras obligaciones, y en el ámbito de la ciudadanía que no pertenece a la administración pública, los lleva a la comisión de delitos. ¿Qué factores son de los que estamos hablando acá? Bueno, estamos hablando de prejuicios, de estereotipos y de todo lo que conlleva pues la intolerancia. El prejuicio, todas lo hemos trabajado, consentido, avalado o rechazado según sea la formación, la congruencia de cada uno y cada una de nosotras, pero finalmente tiene que ver con esa etiqueta de que se coloca a quien no conocemos o a quien simple y llanamente no es como nosotros. El estereotipo, bueno, pues tiene que ver con la estructuración, ¿no? En el ámbito de lo que hace al género, pues las imágenes que se relacionan con las construcciones sociales que nos hace atender a cierta imagen específica de ser hombre o de ser mujer, y en lo profesional, bueno, pues a todas esas ideas preconcebidas también en cuanto a cómo son o cómo deben verse las personas. Y así hablamos de las distintas formaciones, ¿no? Lo que hace a la medicina, los profesionales de la salud, lo que hace a la propia servidor público, porque hay toda una estigmatización acerca de pertenecer a la burocracia, dicen. Y entonces ustedes pueden imaginarse todas y cada una de esas imágenes porque pues cargamos con la etiqueta, ¿no? Es una etiqueta muy grande en donde a todos y a todas se nos refiere todo eso que están pensando y a lo mejor muchísimo, muchísimo más. Se nos identifica como gente floja, gente que pues vive de el dinero de toda la población, porque a través de los impuestos es que se devengan los sueldos, y de ahí esas exigencias que de repente algunas seguramente han enfrentado con aquello del tronar de dedos y a mí me haces porque de mi bolsa comes y cosas que, bueno, no voy a ahondar al caso, pero que sí hacen que las relaciones se hagan total y absolutamente pues tensas y provoquen una serie de cuestiones que nos van a llevar a cometer posibles violaciones a derechos humanos o la comisión de posibles delitos en relación a la interrelación con las personas. Y aquí me recuerdo lo que se establece en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es donde nos habla de que quienes pertenecemos a la administración pública tenemos la obligación esta de ser garantes de estos derechos. Y habla de 4 principios específicamente. Los derechos humanos son, 1, valores universales, son interdependientes, se conectan, se interrelacionan, no hay uno más importante que otro, todos están en un mismo plano. Hablamos de la dignidad humana porque es el fundamento y de donde emana todo lo que hace a este reconocimiento, a esta posibilidad de ver
y ver a los demás. Aquí me recuerdo una frase de Paulo Freire, que a mí siempre me ha motivado y me dice mucho al respecto. Él decía, yo no soy si tú no eres, y sobre todo no soy si te prohíbo ser, en relación a lo que hace a la interdependencia de los derechos humanos. Son progresivos. No se vale dar marcha atrás sobre lo ya avanzado en reconocimiento y en potencialidad de lo que hace estos derechos. Son indivisibles, no se fraccionan. No podemos hablar de, bueno, te voy a respetar tu derecho a la vida, pero no te voy a respetar tu derecho al trabajo, porque van totalmente conectados, son universales. La explicación que dábamos con anterioridad, son universales. Uno, porque forman parte de nuestra naturaleza. En ese sentido lo tenemos todas las personas, todos quienes pertenecemos a la especie humana, no importa si en esta situación tú lo sabes o no lo sabes, tienes conciencia de o no, tú los posees. Otra situación es el reconocimiento y contar con herramientas jurídicas, y otra situación conlleva el tener el acceso para el ejercicio de nuestros derechos. Ahí es donde intervienen todos estos factores que hemos ido trabajando para ahondar en lo que hacen las responsabilidades que vienen de quienes pertenecemos al servicio público, porque a partir de estos 4 principios es que tenemos esa obligación, insisto, de ser garantes de los derechos humanos. ¿Esto cómo se traduce? Pues se traduce en que todas las personas, toda la población tenga la posibilidad de ejercer estos derechos humanos. Y aquí viene ya de lleno toda la vinculación de todos estos elementos para hablar exprofeso del tema que nos ocupa este día. ¿Por qué lo abordé desde qué son los derechos humanos, cuáles son los mecanismos, formas de protección, cuando hablamos de una violación a derechos humanos, qué tiene que ver la dignidad de las personas acá, para hablar del Estado y la administración pública? Porque va involucrado, va de la mano con el hacer y quehacer, obligación de quienes pertenecemos a esta parte del Estado, porque aquí de repente se nos olvida que el Estado, pues no somos nada más, o no son nada más las entidades gubernamentales, las entidades paraestatales, los organismos públicos autónomos, sino esta es una parte que tiene que ver con la entidad política, la entidad de gobierno, pero que dentro de cierto territorio, que ese es otro componente del Estado, procura y provee a toda su población a través de los servicios que son necesarios, que son fundamentales, que procuran la existencia, la sobrevivencia, la atención en cuanto a trabajo, en cuanto a salud, en cuanto a educación. Bueno, pues a través de estos entes gubernamentales, paraestatales, órganos dotados de autonomía, que la población, bueno, pues va a proveerse de todos estos servicios y va a tener la posibilidad, a través de sus agentes, de generar y de ejercer lo que hace a sus derechos, a todos y cada uno de sus derechos, para cumplir con lo que son con lo que es el objetivo, el fin del Estado. El primero de ellos, pues tiene que ver obviamente con la seguridad y la paz social. El segundo, pues tiene que ver con la estabilidad económica y la estabilidad política. Y van interrelacionados, porque si no hay una estabilidad económica, generalmente la estabilidad política tampoco está del todo. Y el resultado, pues desgraciadamente lo hemos vivenciado por muchas etapas en la historia de este país.
el fin sería el bienestar integral de la población y obviamente el desarrollo sustentable. Esos son los fines, los objetivos que tiene el Estado. Es para lo cual todo su aparato funciona o tiene que funcionar. Y para ello, bueno, pues comentamos, hay una serie de elementos, de herramientas jurídicas que hoy la legislación es muy clara al respecto y nos provee de ellas. Estamos hablando desde nuestra Carta Magna, en el artículo primero de nuestra Constitución. Tenemos que hablar de que a partir de 2011 ya se sustenta de manera mucho más rica, con mayores elementos, con mayores precisiones, ¿no? Como en nuestro país primero nos habla de que todas las personas tenemos derechos humanos y nos los están reconociendo en esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y habla de también los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Nos están hablando de un principio pro persona en donde, bueno, pues tenemos que mencionar en algún momento lo que hace al bloque constitucional, que nos constituye un abanico de posibilidades en donde los juzgadores tienen, pues, esas alternativas para proveer a las personas en los casos específicos, concretos, de la legislación que más elementos les provea, les proteja y sea de suyo, pues, de mayor amplitud para ellos, ¿no? Y en el tercer párrafo, que esa es una parte primordial para el tema que nos ocupa, pues todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con respecto de estos principios que acabamos de observar: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces aquí pues nos está obligando a estas entidades públicas, ¿no?, a lo que hace a la prevención, a la investigación, a la sanción y obviamente a la reparación del daño que se derivan de las violaciones a los derechos humanos. Esto de entrada, bueno, pues ya nos está generando los elementos más ad hoc, más propicios para la protección de estos derechos. Pero de ahí nos tenemos que ir hasta el título cuarto de nuestra Carta Magna. Estoy hablando del artículo 108 de nuestra Constitución. En este, bueno, pues tenemos que clarificar, o nos clarifica, ¿no?, lo que hace justo a las responsabilidades de los servidores públicos, a cuando los particulares de alguna manera se vinculan con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Así es como reza nuestra Carta Magna, que se titula este título cuarto. Y ahí es donde nos habla de quiénes formamos parte de la administración pública. Y estamos hablando de todas las responsabilidades que tenemos por hacer, no hacer, dejar de hacer. Porque aquí tiene que ver con, insisto, lo que conlleva el pertenecer a la administración pública. La pregunta que siempre hago cuando tenemos la posibilidad de interactuar en estas actividades es: ¿qué es lo que nos podría en un momento dado, en función, diferenciar a quienes pertenecemos a la administración pública de quienes no pertenecen a la administración pública? Y las respuestas que obtengo siempre varían y oscilan en muchas vertientes. Y la respuesta es muy simple. No tiene que ver con devengar un salario proveniente de una partida presupuestal. Sí es algo que nos diferencia, pero no es específicamente este. Hay quienes en el ámbito de salud alguna vez me han dicho, pues es que hablando de estas actitudes o estas situaciones de relaciones interpersonales, ¿no?, es que en el ámbito privado sí me pagan y en el ámbito público no. Algunas barbaridades que de repente no tienen nada que ver. Aquí la situación es simple. Quienes estamos en la administración pública estamos
limitados en nuestro ejercicio, simple y llanamente por lo que nos está facultado a partir de nuestro empleo, cargo o comisión. De ahí esta responsabilidad en hacer, no hacer, dejar de hacer o ser permisivos para. Incurrimos en responsabilidad por acciones u omisiones, porque dejaste de hacer, porque hiciste algo que está de más, porque no cumples con lo que te está facultado de manera específica en la legislación. Insisto, de acuerdo a tu cargo, empleo o comisión. Y aquí tengo que hacer otro paréntesis y una precisión muy específica. No estamos hablando de a rajatabla cumplir con horarios, porque de repente, sobre todo cuando se da atención en ventanilla, ¿no? Son 2:45, vamos a cerrar a las 3, a esa hora se cierra la ventanilla, pero pues al cuarto ya empezamos como que a recoger todo, ¿no? Porque hay que enfriarse los ojitos, sobre todo si usas gafas, porque te vaya a dar un aire. Entonces, ese tipo de situaciones no es específico a traducir. A mí me dijeron en el curso que yo únicamente tengo que realizar lo que me está estrictamente facultado en ley. Aquí entran otras situaciones que platicábamos hace un rato, lo que hace a la consideración, la atención, el respeto. No sabemos en qué condiciones llegó la otra persona. Y no tenemos claridad por qué llegó hasta esa hora. Finalmente, nuestra responsabilidad es brindar la atención en la medida de lo posible, en la medida de lo que nos está facultado, en la medida de que hay una máxima también que dice que no todo mundo, no estamos obligados a lo imposible, pero a lo posible sí. Y si lo posible me hace a lo mejor cerrar unos minutitos después de las 3, me parece que no pasa más allá de esto. Ahora, hablamos, ahorita que mencionábamos horario, con esta nueva realidad, ¿no? Que estamos vivenciando, pues hay algunos que sí tenemos la posibilidad de trabajar desde casa. ¿Cómo vamos a realizar este trabajo? ¿A partir de qué horarios? ¿A partir de qué formas de disciplina? Porque en las oficinas públicas a veces se entra a las 9, pero 9 pasaditas, ¿no? Por aquello de la tolerancia, luego por aquello del café, y si no alcanzamos a almorzar, y de ahí vienen algunas etiquetas que en algunos lugares todavía seguimos teniendo quienes estamos en la administración pública. Hoy las adecuaciones van a tener que seguir generadas a partir de quienes hemos estado en casa. Bueno, pues seguramente hemos tenido que realizar ciertos trabajos, ciertos reportes de actividades, ciertos reportes en los cuales se generan o se va dando vistas de los avances en el trabajo realizado en casa. Entonces esto de alguna u otra manera pues tiene que ver justo con esos actos responsables de cada uno y cada una de nosotras. En el artículo 109 de la Constitución también se nos habla de cuando quienes estamos en el servicio público vamos a tener esa posibilidad de ser sancionados por incurrir en algún tipo de responsabilidad. Hablando de sanciones administrativas, que tiene que ver con esta acción o omisión que van a afectar directamente lo que hace a honradez, a lealtad, a legalidad, a eficiencia en el desempeño de nuestros empleos, cargos o comisiones. Ojo, esto no funciona en automático. Aquí hay que tener claridad que se tienen que aperturar lo que hace a procedimientos administrativos, y a partir de esos procedimientos administrativos que obviamente siguen toda una serie de reglas, toda una serie de situaciones en donde pues te tienen que notificar, tienes que firmar de ser notificado, te tienen que llamar a comparecer, etcétera, etcétera, etcétera.
y si te encuentran responsable, entonces sí, estamos hablando de sanciones que van desde la posibilidad de una amonestación, una suspensión, quizá una destitución o incluso hasta alguna situación de inhabilitación y sanciones a veces de tipo económico que obviamente tienen que ir aparejadas con los beneficios económicos que en su caso hayas obtenido si es que fuiste encontrado responsable y obviamente sumándole a esto daños y prejuicios que tienen que ver con el patrimonio que se causaron por esos actos o omisiones. La ley que regula establecerá esos procedimientos para lo que hace a la investigación y sanción de dichos actos o omisiones. Ahí estamos hablando ya de cuestiones que tienen que ver con situaciones que a veces en lo cotidiano no se dimensiona, que son verdaderas faltas agravadas, agravantes hacia lo que hace a la administración pública. ¿Por qué hablo de situaciones que a veces no se ven o no tenemos la conciencia de ello? Situaciones tan sencillas como me proveen de cierta papelería, de ciertos insumos, esa computadora, pero de repente todo esto lo utilizo para cosas que no tienen que ver con la prestación del servicio de acuerdo a mi empleo, cargo, comisión. Bajo de internet la tarea del niño, la imprimo, lo encargo lo bonito, ya me lo llevé. Estoy incumpliendo, estoy hablando de un peculado, estoy distrayendo herramientas que son para una actividad específica de mi empleo, cargo, comisión, y sin embargo yo estoy ocupándolas para otras cuestiones. ¿Me explico? Y eso a veces ni siquiera se tiene la conciencia de que estamos haciendo ese mal uso de lo que hace a estas herramientas. Hablamos de una ley general de responsabilidades administrativas y en ella, bueno, pues encontramos que todas estas responsabilidades de carácter administrativo por parte de quienes estamos en el servicio público, todo lo que hace a las obligaciones, cuáles son las sanciones que se van a aplicar por esos actos u omisiones, también hace referencia, recordemos que esta Ley General de Responsabilidades salió publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2016, y la última reforma fue recién en el 13 de abril de este año. Y dentro de sus disposiciones sustantivas, bueno, pues nos habla de todas estas mecanismos, herramientas, procedimientos para lo que hace a su aplicación. También tenemos que mencionar lo que tiene que ver con la Ley Federal de remuneraciones de los servidores públicos, que reglamenta los artículos 75 y 127 de nuestra Carta Magna y que habla de su título, en su capítulo 5 del control de las responsabilidades también y de las sanciones. En el artículo 13 específicamente se menciona, cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción ante el órgano interno de control. Bueno, todas las instancias, todos los entes de la administración pública en nivel federal, estatal, municipal, tenemos un órgano interno de control. Y en ese sentido, cualquier persona puede formular una queja ante el mal funcionamiento de cualquier autoridad, de cualquier servidor público que en funciones está de alguna manera atentando contra el derecho, los derechos de las personas y todo lo que puede suscitarse a partir de estas cuestiones. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, bueno, pues aquí estamos hablando de que hay daños a los bienes y derechos de las personas particulares y en virtud de esto, bueno, pues puede el Estado proveer lo que es la resarcción de todo esto. Ven cómo toda la legislación se va concatenando y todo se va vinculando. Y aquí hago referencia a mi inicio y lo concateno con este último apartado. Toda la legislación nos dice, ¿no? Nos va diciendo
cuando se formula una posible falta administrativa, de ahí se deriva un posible procedimiento, una posible sanción. Estamos hablando de cómo en la Carta Magna te dicen, tienes la obligación de ser garante de los derechos humanos, tienes la obligación de promover, respetar, etcétera, etcétera, lo que hace a los derechos humanos. Tienes toda una ley general de responsabilidad de los servidores públicos. Ahí se nos dice, ¿no? De manera específica, y yo aperturé con nuestra declaración patrimonial, que tenemos esa obligación de generar de presentar esa declaración patrimonial en donde tú dejes claro que lo que ganas tiene que ver con lo que tienes, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se desprende todo lo que son una alternativa de posibilidades para hacer cumplir lo que hace a tu empleo, cargo o comisión. Y aquí lo concateno con el código de ética de los servidores, de las personas servidoras públicas del gobierno. El gobierno federal. Específicamente, pues es de febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y el objeto es el proveernos de una serie de principios, de reglas, de valores que vayan orientándonos a lo que son las decisiones de todos quienes estamos en el servicio público, en las funciones cotidianas. Lo que estoy diciendo es, la legislación existe. Lo que debes de hacer o no debes de hacer está establecido en la legislación. Pero a veces esta situación no basta. Yo no tendría por qué tener un elemento más como lo es un código de ética, porque de suyo, dentro de la administración pública y todos los profesionales y profesionistas, tenemos una serie de principios, de valores que denominamos ética, o al menos es algo que debemos de tener. ¿A qué voy? ¿Cómo previenes, hablando de las responsabilidades y obligaciones que tenemos en el servicio, una posible violación a los derechos humanos? Cumpliendo con tus responsabilidades, siendo considerado, practicando la tolerancia, ¿no? Y simple y llanamente haciendo lo que te corresponde hacer. Estamos tratando de clarificar que no necesariamente tenemos que hablar de una ética específica para el ámbito de la administración pública. La ética es la misma para cualquier ente de una sociedad. Estamos hablando de poner en práctica principios y valores que tienen que ver, si hablamos de la perspectiva de derechos humanos, con el reconocimiento del otro. Estamos hablando de traducir en actos muy concretos que van orientados hacia lo que se denomina una ética de responsabilidad. ¿Cuál es el objeto? Eso lo maneja Weber. Y el objeto es conseguir que todas las personas que ocupemos un cargo público lo hagamos de manera honesta y diligente. Y entonces ahí vamos a filosofar un poquito. Estamos hablando de tener conciencia, de articular con razón, con una cierta madurez que nos permita un juicio en donde haya responsabilidad y sentido del deber. Aquí es un cambio de paradigma absoluto de la idea que se tiene de la administración pública, esa en donde vemos la imagen, ¿no? Hablando de estereotipos y de prejuicios de la persona, el burócrata que está atrás de un escritorio comiéndose una deliciosa torta con una fila inmensa ahí esperando de personas a ser atendidos. Y entonces no se trata de ser serviles, porque tampoco es ir por la vida agachándose y diciendo a todo que sí, no. Simple y sencillamente es irnos hacia un cambio de verdad profundo de actitudes, de mentalidad, que nos impida ir
contra lo que se ha establecido a través de estas construcciones sociales en donde se generan ideas preconcebidas, ¿no? Que nos estigmatizan y que nos hacen aprender. Esa es una parte importante, que tenemos que ser así, porque hay estereotipos y hay prejuicios de todas formas, de todos colores y de todos tamaños. Quienes están en la administración pública, dependiendo de las áreas, pueden adjudicarse en vestirse de esas máscaras, ¿no? De esos caparazones y comportarse en consecuencia. Por ejemplo, pensemos en la figura del agente del Ministerio Público, una figura policial, una figura de alguna instancia gubernamental de carácter administrativo, a dónde vamos a pagar el predial. Me explico, todo el mundo como que se viste en que seguramente tú perteneces a seguridad pública, ¿no? Porque correspondes a tales características, o tú eres profesional de la salud porque tienes estas otras características, en negativo generalmente, no en positivo, porque también esta es una afirmación muy, muy correcta cuando me atrevo a decir lo primero que vemos en lo negativo, no nos fijamos en lo positivo, no nos fijamos en lo que se hizo bien, ¿por qué? Porque esa es nuestra obligación. El señalamiento se hace cuando lo haces mal, cuando no atendiste bien, cuando no brindaste alternativas, cuando no fuiste capaz de resolver una problemática. Ahí sí es cuando se hace el señalamiento. Y sí, claro, es ese señalamiento porque también estamos dentro de una sociedad, no generalizo, pero sí un porcentaje muy alto en donde lo primero que hago es descalificar al otro. Porque ahí viene esa parte del egocentrismo que es tan común, porque yo lo hago mejor, porque yo sí lo sé hacer, porque tú no sabes hacerlo. Y esto en la administración pública es bien común. ¿Se acuerdan de la idea esta de analogía? Es una analogía del cangrejo que trata de trepar, de subir y salir de la cubeta, igualito lo hacemos en la sociedad mexicana. Entonces, aquí hay que empezar a hablar de algunos elementos que nos provean en la administración pública de herramientas para contrarrestar todos estos aprendizajes, incluso a veces hablar de desaprender para reaprender. Estamos hablando de cómo en un elemento muy interesante que contamos, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública. Y ahí se nos dice que lo que hace al principio de ética, en cuya virtud todas las personas al servicio de ella, ¿no? Tenemos que actuar con lealtad, con honestidad, con rectitud, promoviéndose lo que es la misión del servicio, lo que es la honradez, la integridad, la imparcialidad, la buena fe. Bueno, nos dotan casi de todo lo que una ciudadanía congruente tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estás manejando fondos públicos, porque estás manejando recursos públicos que son de todos. Y ahí prevalece ese interés general sobre lo que hace al interés particular. Hay que rescatar, dice Hans Hug, lo que es la dignidad en el fin último de lo que hace a la ética. Hay que rescatar la dignidad humana, hay que hablar de que tenemos que ser mucho más humanos y que tenemos que explotar todo ese potencial dentro de la sociedad. Claro, hay quienes me van a decir, a ver, espérame tantito, o me encargo y resuelvo todas estas carpetas de investigación, ¿no? O atiendo a todas estas personas, o me pongo a reflexionar sobre que tengo que rescatar la dignidad del ser humano y tengo que explotar su potencial. Aquí entra esta parte de introspección, y que yo creo que estos han sido meses en donde hemos tenido la oportunidad de reflexionar
y de reencontrarnos, me parece, con nosotros y nosotras mismas. Y creo que ha sido una buena oportunidad de hacer alto. El trabajo no se va a ir, el trabajo no va a desaparecer, se va a seguir acumulando. Aquí lo único que se establece es, o que tendríamos que establecernos es, una persona íntegra es capaz de resolver y actuar conforme a lo que está establecido en la legislación que enmarca todo lo que su empleo, cargo, comisión ostenta. ¿A qué voy? Tú vas a realizar tu trabajo de acuerdo a tus parámetros, a tus límites, sin privilegiar y sin denostar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque haces lo que te corresponde hacerlos. Claro, aquí viene toda esa parte de personalidad. Hay quienes hablamos muy fuerte, hay quienes más bien son muy tímidos al hablar, hay quienes exigen o pareciera que exigen, y esto tiene que ver con la personalidad. Hay quienes me han dicho, yo hablo así y cámbiale. Habrá quien puede hacerlo, habrá quienes no. Hay que hacernos de herramientas para. Aquí lo que hay que cuidar es la intención. No se vale discriminar, no se vale hacer menos al otro. En este país, seamos claros, tenemos mucho esa situación de que como te ven, te tratan, o como los vemos, los tratamos. Y seguramente a ustedes les ha ocurrido en el servicio, cualquiera que sea este, pongamos algún ejemplo, el que quieran, de repente si te ven bien vestidito, al menos bañadito, medianamente en muchos lugares te brindan el servicio. No generalizo, no personalicemos. Ese es uno de los primeros factores que tenemos que potenciar acá. No es personal. Ajá. A veces las personas, por eso hablo de consideración, vienen no en las mejores condiciones, por muchas cosas de las cuales no somos responsables. Yo lo sé. Estoy hablando de la parte de prevención. El asunto es no personalizo y no me engancho. Una vez que no personalizo y no me engancho, seguramente no va a haber ninguna posible violación a los derechos humanos porque voy a realizar mi trabajo conforme a lo que me está facultado, conforme a lo que me toca hacer. Hay tres formas, dicen, y se las comparto, de lo que hace la administración pública en cuanto a su manifestación. Ocurre al salvaguardar lo que hace al orden público a través de políticas públicas de convivencia adecuadas. Yo añadiría con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, a través de la prestación de bienes y servicios públicos, en donde se busca facilitar y garantizar con una mayor calidad lo que hace a la vida tanto individual como comunitaria y lo que tiene que ver con la gestión directa o indirecta de la vida económica, política, social, cultural, ¿no? Y esto, bueno, pues el parteaguas lo encontramos en esa reforma de junio de 2011 en lo que hace a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se cambió la visión, la forma de ver a lo que es la administración pública, porque propone una constante mejora en materia económica, política, social y cultural de la población. Y ahí la potencialidad trasciende en ver la capacidad de adaptación del aparato estatal para estar en condiciones, pues obviamente, de cumplir con esta sociedad tan compleja, tan cambiante y que está en continuo crecimiento. Nada más que aquí hay un factor que manejamos desde el inicio de nuestra charla y que tiene que ver con lo que yo denomino la columna vertebral de los derechos humanos. Se requiere no de una varita mágica, pero sí se requiere de un manejo congruente de lo que hace al respeto por estos derechos y al respeto por tu investidura que tienes como parte de la administración pública. A veces hay palabras que se confunden o conceptos que se confunden cuando hablas de administración pública. ¿Cuáles palabras? Poder, como sinónimo de pertenecer a la administración pública,
y de ahí como consecuencia esa idea un tanto cuanto rebuscada de que por pertenecer o por estar con determinados cargos, empleos o comisiones, tenemos derecho a hacer prácticamente lo que se quiera. O esa es la idea preconcebida que se tiene en esta sociedad. Ahí es donde viene la falta de congruencia. Es como el discurso de los derechos humanos. Los derechos humanos pueden ser absolutamente poéticos, dicen algunos, irreales, dicen otros. El punto es que la dignidad de todas las personas está ahí, se ve todo el tiempo. El problema es que yo no sé qué sucede cuando se llega a ciertas posiciones, y no hablo solo de la administración pública, pero como que se pierde piso y entonces, a ver, tú eres mi amigo, sí, pásale para acá, tú piensas igual que yo, sí, pásale para acá, tú no piensas igual que yo, mejor de aquel ladito. Es como el chiste de que todos somos iguales, pero no a todos se nos trata igual. Y esto sí puede tener muchas vistas de incongruencia. La dignidad, el ser digno, el tenerlo, tener esta y el ver la dignidad en los demás es el elemento primordial. Es el planteamiento que nos tenemos que trazar todos en la administración pública, federal, estatal, municipal, en nuestras actividades personales. Y esto tiene que ver, insisto, con lo que decía Paulo Freire, reconocer al otro como me reconozco a mí misma, y esto nos implica ese romper estructuras y reforzar los mínimos éticos dentro de nuestra función. Eh, todos nosotros, todas nosotras, dentro de la administración pública tenemos la obligación primera de conocer la base legal bajo la cual estamos actuando. Y dentro de esa base legal, bueno, pues obviamente están nuestras competencias, nuestras facultades y obviamente los tratados internacionales de derechos humanos en los diferentes ámbitos de la administración pública. Esa es mi pregunta para la cual quiero interactuar con ustedes. ¿Sabes, conoces qué tratados internacionales forman parte del funcionamiento de tu trabajo cotidiano, de tu área de adscripción, que puedas mencionarnos? Al final, quizá me gustaría que compartieran esa posibilidad. ¿Qué tratados internacionales, qué convenciones forman parte del funcionamiento exprofeso de tu área de adscripción dentro de la administración pública, ya sea en lo estatal, en lo federal, en lo municipal? Y en ese sentido, por ejemplo, algunos ejemplos acá que puedo compartirles es en materia penal. Bueno, pues hay que conocer al menos la Convención Americana de Derechos Humanos para efectos nada más de unificar con nuestra Carta Magna y entender el significado de la presunción de inocencia. Si estamos abordando la temática y trabajamos con perspectiva de género, pues hay que conocer la Convención para proteger y evitar la violencia y discriminación contra las mujeres de Naciones Unidas. Si trabajas con niños, con niñas con discapacidad, hay que conocer pues, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, hablando de algunos de ellos. Y no yendo a lo que es el ámbito internacional, me voy a lo más cercano, nuestros manuales de procedimientos, el general, el específico, las leyes orgánicas. ¿Cómo realizo mi función si no sé ni siquiera cuáles son los parámetros, lineamientos? En la administración pública, la gran mayoría de las personas, o una mayoría, o un grupo muy grande de personas, llegan a hacer el trabajo por imitación. Ah, bueno, pues aquí se empieza por el lado izquierdo, pues yo todo el tiempo empezar por el lado izquierdo, pero a lo mejor en el manual dice que no hay que empezar por el lado izquierdo, hay que empezar por el lado derecho. Ojo, nuestra primera obligación es conocer la legislación,
los parámetros, los criterios, los límites para lo que hace nuestra función de acuerdo a nuestro empleo, cargo, comisión. Si no conocemos estos elementos, ya es de suyo una responsabilidad administrativa en la cual estamos incurriendo. Entonces tenemos una gran tarea, porque no es nada más la parte operativa, sino hay que conocer el sustento de esa parte de la operatividad. En nuestra Constitución están establecidos, están reconocidos los derechos humanos y lo que hace a estas herramientas que nos provee la administración pública. Estamos hablando de este artículo primero de la Constitución, en donde nos están hablando de cómo el Estado tiene la obligación, obviamente a través de sus agentes, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, que tenemos que ser garantes de estos a efecto de que tenga toda la población la posibilidad de ejercer todos y cada uno de los mismos, y esto, bueno, pues nos obliga de esta manera. Hablábamos del bloque de constitucionalidad y entonces hay que reconocer y conocer lo que hace a los derechos humanos, cómo emanan de una serie de principios y valores éticos que conforman toda esta, todos estos elementos que nos integran como personas. Y hablando de este bloque constitucional, lo que hace a las fuentes del derecho internacional en materia de derechos humanos, tratados internacionales, tratados que tienen que ver con otras temáticas, reglas, y todo con ello, bueno, proveer los elementos que mayor beneficio nos aporten a todos y a todas. Y aquí vienen estas obligaciones frente a los derechos humanos, y en el ámbito de la administración pública, pues nos obligan para con ellos. Respetar, proteger, garantizar, promover. El respeto pues tiene que ver con no obstaculizar el ejercicio de lo que hace a los derechos que están tutelados por nuestra Carta Magna. Implica lo que es asegurar los mínimos para lo que hace al ejercicio de sus derechos. Si formo parte de las áreas de procuración de justicia, hablamos de la figura del Ministerio Público, bueno, pues yo tengo que dotar de todos los elementos, ¿no? En cuanto a decir qué derechos tienen las víctimas, respetar los derechos de los inculpados para no ponerlos en desventaja, porque aquí viene un punto muy importante. Yo he mencionado ya desde hace algunos minutos que no se trata de tener más o menos derechos, se trata de posesionarnos a partir de el conocer qué derechos tengo y hacia dónde dirigirlos o con qué herramientas llevarlos a efecto. Y esto es lo que nos pone a unos o a otros en desventaja. No tienen más derechos las víctimas, no tienen menos derechos los inculpados. El asunto acá es que la gran mayoría de las veces las personas inculpadas sí saben a qué tienen derechos. Las personas víctimas de delitos no siempre saben a qué tienen derecho o no siempre tienen claridad respecto de ellos. Entonces, hay por ahí un juego un poquito perverso al respecto. Sí creo que se han dejado un tanto cuanto de lado los derechos de víctimas, pero creo que es por esta situación. Si ustedes preguntan, que seguramente ustedes tienen la experiencia desde luego al respecto, la gran mayoría de las veces las personas víctimas de los delitos no tienen claridad hacia dónde y hacia cómo ejercer los mismos. En cambio, las personas inculpadas sí. Digamos que algunos incluso hasta son clientes frecuentes, entonces se lo saben al derecho, al revés, de lado y de costado. Y en ese sentido tienen claridad cómo engancharlos a las personas servidoras públicas para que incurran en la posibilidad de alguna acción o alguna omisión que vicie el procedimiento.
Y obviamente esto nos va a traer de suyo consecuencias. No solamente el que existe impunidad y por lo tanto no se preserven los derechos de las víctimas de los delitos, sino nos van a traer responsabilidad de lo que hace a nuestra función, de acuerdo a nuestro cargo y posición dentro de la administración pública. Aquí el deber de prevención abarca todas estas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural por todo lo que conlleva, ¿no? El proteger, bueno, pues aquí estamos hablando de que todos los agentes estatales en el marco de su función, ¿no? Cuentan con el marco jurídico y toda la maquinaria institucional necesaria para prevenir transgresiones y violaciones a los derechos humanos que se cometen por agentes estatales o las transgresiones cometidas por los particulares para derivar en lo que son los ámbitos de competencia. Esta obligación se vincula estrictamente con la de respetar y está estrechamente ligada a los deberes de verdad, de justicia y de reparación. Garantizar implica lo que es el establecimiento de todos estos mecanismos y recursos para hacer exigibles, justiciables los derechos humanos. Y aquí pues estamos hablando que deben solo de establecerse mecanismos para acceder a lo que hace este ejercicio. Hay también la obligación de organizar todo el aparato institucional para que todas las personas puedan acceder a ellos. Vamos, concatenados todos y cada uno, porque si no se tiene el conocimiento, pues obviamente es difícil el ejercicio y menos si no se tiene el mecanismo para lograr esto, ¿no? Además, la obligación de garantizar nos va a incluir lo que es la investigación de las violaciones a los derechos humanos, la sanción a las personas que sean culpables y obviamente la reparación del daño de las víctimas. En ese momento, bueno, pues hasta ahí tenemos al menos en papel todo esto debidamente ofertado, ¿no? Por parte del Estado. Hay todavía engranajes dentro de todos estos mecanismos que hace falta afinar. Recordemos que ahí sí estoy convencida de que todo lo que tiene que ver con la administración pública no es perfecto, es perfectible y tenemos que constituirnos en una búsqueda permanente. Es parte de las obligaciones que tenemos. Promover, pues obviamente nos implica esta obligación esto que hemos mencionado, el conocimiento masivo de lo que hace a los derechos, a los mecanismos de defensa y también el garantizar que sepan cómo, ¿no?, se ejercen estos derechos. A veces, y eso lo tengo muy, muy claro, a veces la exigencia y eso genera una situación de frustración. A veces la exigencia no tiene que ver con la realidad palpable, jurídica, real, material de lo que es posible, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ese es el trabajo de todos en la administración pública, el establecer y el dar a conocer no solamente los derechos humanos, eso es lo fácil. ¿Por qué? Porque son una serie finalmente, y estarán de acuerdo conmigo, de catálogos que algunos dicen que son de buena intención, pero que sin más allá no nos proveen de todas estas herramientas que comentamos. Hay que conocerlos, sí, pero también hay que propiciar las herramientas para responsabilizarnos de su ejercicio. Y en ese sentido creo que es muchísimo más allá de dar a conocer. Estamos hablando de educación, estamos hablando de formación, estamos hablando de desaprender. En la experiencia que tenemos con entidades como lo son las instituciones educativas, mis compañeros, compañeras que trabajan directamente con niños y niñas, de repente se topan con la exigencia
por parte de los docentes, de las docentes, de los directivos inclusive, de que hablen de los derechos de los niños y de las niñas, sí, pero que también les hablen de sus obligaciones. Aquí estamos hablando de distintos niveles de formación en los seres humanos. Niños y niñas están potencialmente aprendiendo y en ese sentido hablamos de deberes y de responsabilidades. Se obligarán para con los demás, ¿no? En el momento, jurídicamente hablando, que cumplan la mayoría de edad. Y entonces vamos a decir que todas en este país tenemos derechos y tenemos una serie de obligaciones con las cuales cumplir, pero estamos hablando de un proceso formativo en donde se aprende a responsabilizarse, por ejemplo, valor universal, derecho humano, la libertad. ¿Qué hacemos con la libertad? Yo les pregunto en este momento, tenemos toda la libertad del mundo. Hagan con la libertad lo que ustedes consideren. Y todo el mundo quedó igual que yo. ¿Y qué hacemos? No podemos salir o no debemos de salir o no debemos de salir como quisiéramos salir. ¿Por qué? Porque hay una situación de emergencia. Entonces, todos los derechos humanos en ejercicio poseen de suyo, de alguna u otra manera, un límite. Este en particular, en este momento, el que tiene que ver con una condición de salud que impacta a toda la población. Y entonces, esta promoción tiene una estrecha relación con lo que hace a la progresividad. ¿De qué estoy hablando? No podemos regresar, retrotraernos, ¿no?, a lo que es el abanico de posibilidades de defensa y protección de los derechos humanos. Y en este sentido, la responsabilidad, los deberes que tenemos en la administración pública tienen que ver con todos estos elementos. Por eso, de eso yo comentaba, no es nada más realizar el servicio, es realizarlo de la mejor manera posible de acuerdo a las condiciones que tenemos, porque insisto, tampoco estamos obligadas a lo imposible, pero sí, al menos, no quedarnos a la mitad de las situaciones y menos engancharnos en situaciones que provengan de violencia y en donde se va a desencadenar alguna situación que va a traer consecuencias para nosotros, consecuencias para las otras personas. Resolver conflictos. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Uno, entender lo que es este síndrome del quemado, y que todos en la administración pública o la gran mayoría poseemos. Al menos quienes trabajamos, dicen algunas compañeras y compañeros. Y es el exceso de trabajo, las cargas inequitativas a veces del mismo, la saturación de las horas laborales de repente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues recordar que el Estado se hace de los dineros para lo que es esta infraestructura a través de los impuestos, y en este país, hoy por hoy, y se están haciendo esfuerzos, entiendo, al respecto, no todo mundo paga los impuestos que debiera. Entonces, bueno, hay que ajustarnos a lo que se tiene, con lo que se tiene, pues se tiene que trabajar. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica restricciones en plazas, y por lo tanto a veces no se cuenta con todo el personal que se requeriría para las cargas de trabajo que tienen las diferentes entidades. Y en ese sentido, bueno, pues todas o la gran mayoría estamos saturados o con una saturación tremenda, y pues de repente, y en términos muy laxos, ya no buscas quién te la haga, sino quién te la pague. Y de ahí se devienen y se suscitan muchas situaciones. Si entendemos esta parte, creo que podemos hablar de autocuidado. ¿Por qué hablo de autocuidado? Pues por las mismas situaciones de carencias que ya he mencionado respecto al Estado. Y en ese sentido, bueno, pues tienes que autocuidarte. ¿Cómo? Distracciones, esparcimiento, la familia, actividades que no tengan nada que ver con tu función. Porque de repente si trabajas en medicina legal, ¿no? Si vas a ver cuestiones que tienen que ver con lo mismo, pues creo que no va a descansar tu cerebro de esa situación, pero bueno, ahí también en gustos se rompen géneros. El Estado tiene esta conformación
¿no? Todos lo conocemos, los tres poderes, los tres ámbitos o niveles de jurisdicción, lo que hace a lo federal, estatal, municipal, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, la autonomía por parte de los órganos, el Estado de Derecho, y esto lo que nos implica es un Estado de leyes. Esta afirmación contundente que hemos hecho desde el inicio, quienes estamos en la administración pública, únicamente nos tenemos que constreñir a lo que nos está establecido, facultado en la ley, comenzando por Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, leyes generales, federales, locales, leyes orgánicas, reglamentos, manuales de procedimientos, circulares, normas oficiales mexicanas aplicables a la situación concreta. Y esto, bueno, pues nos lleva a esa nuestra primera obligación. Tenemos que conocer el marco jurídico bajo el cual estamos trabajando. Acá no se vale suponer, no se vale creer, no se vale adivinar si se está haciendo lo correcto o no, porque irremediablemente nos haremos acreedores primero a alguna queja ante el órgano interno de control, ¿no? Un procedimiento administrativo que necesariamente, si nos encuentra responsables, bueno, pues nos va a llevar a desde una amonestación privada hasta lo que hace a la separación del cargo. Y estas situaciones, bueno, me parece que a nadie en estos momentos que vivimos, ¿no? Nos viene bien. Decía alguien, ya no sea por convicción, sea por obligación, yo preferiría que fuese por convicción, ¿no? Porque finalmente toda la legislación aplicable a las responsabilidades que tenemos, pues mencionan tipo de sanciones, cómo se va a sancionar, qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Pero pues aquí el ideal alcanzar es aplicar de manera congruente a tu persona, a tu actividad, a tu vida, lo que hace a la congruencia que emana del reconocimiento de los otros y las otras, ¿no? La administración pública, pues finalmente van empatadas con la idea de organizar, en este caso, una economía, de gobernar. Son una serie de funciones que se realizan justo para esta organización. No es propiamente un concepto jurídico, afirman algunos, pero sí es una entidad que se va a integrar de órganos diversos de la administración, ya sea federal, estatal, municipal, y que están creadas, dice el Estado, pues justamente para satisfacer todas y cada una de las necesidades generales de un país, de una nación, de un pueblo. Es una ordenación, o debe ser una ordenación congruente, sistemática, en donde todas las dependencias y organismos que integran estos aparatos públicos coordinen, ejecuten, controlen, y en este sentido, bueno, pues es aplicable a cada uno de los niveles del Estado. La organización administrativa estatal igualmente tiene que ser congruente, sistemática, para coordinar, ejecutar, controlar todo lo que atañe a todas las funciones de la administración del Estado propiamente, y así todas y cada una de ellas. Creo que en términos generales abordamos una temática siempre de relevancia, siempre importante. Me parece que es un buen ejercicio para brindar algunas herramientas, compartir algunas ideas con todas y todos ustedes. Y yo podría dar por concluida esta presentación. Me pongo a sus órdenes para posibles interacciones al respecto.
Gracias. Agradecemos la excelente ponencia de la licenciada María Guadalupe Cristina Vega de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A continuación leeré las preguntas que se realizaron en las redes sociales. Nos pregunta Eva Macruz, ¿cómo hacer valer derechos cuando es la propia dependencia administrativa la que está viciada y uno como agente precursor de cambio señalado, acusado, sancionado, limitado y o violado totalmente, todo repercutiendo en la salud personal? Uy, buena pregunta, o muy buenas reflexiones. Es muy complicado, justamente estamos vivenciando momentos que nos sacudieron, creo que nos siguen sacudiendo. Aquí el punto de partida, me parece, lo tenemos que hacer a nivel personal. Las entidades, los organismos finalmente están con estructuraciones que pueden ser perfectibles. Entonces, en ese sentido, me parece que todos, todas, contribuyendo de manera, insisto, personal, lo podemos ir haciendo. Finalmente, los mecanismos ahí están. Y de repente, esta idea de que la misma entidad no funcione o si funcione, pues creo que justo es la población la que tenemos que hacer que funcione. Y para ello, bueno, pues hay que conocer muy claramente cuál es la operatividad, cuáles son los mecanismos, qué legislación es aplicable, y en ese sentido creo que esa es responsabilidad en lo individual para irlo potenciando y hacer que la colectividad se sume. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Gracias. ¿Podría compartir algún correo electrónico por las personas que quieran más adelante enviar algunas preguntas? Sí, con todo gusto. Mi correo institucional se escribe con minúsculas. Es gvega@cndh.org.mx. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. por el momento no existen más preguntas en el chat. Ok. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla agradece a la licenciada María Guadalupe Vega Ramírez por su maravillosa ponencia, así como a todas las personas que siguieron esta transmisión en nuestras redes sociales. Buenos días. Muy buen día. Que estén todos muy bien. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.